Yes, Ángela. Mi nombre es Ángela Franco Culinario y este es el equipo número 1 de la asignatura Análisis de la Conducta, que está compuesto por esta servidora, Rocío Arroyo Lora, Ana Rosa Sánchez, Angelina María Díaz Batista, Alessandra Elizabeth Santos. Y los temas que se han de tratar en esta clase es condicionamiento operante, estímulo y respuesta, condicionamiento respondiente, estímulo reforzante y conducta operante, estímulo discriminativo y control de estímulo, reforzadores condicionados. El condicionamiento operante es una ciencia experimental de la conducta en una forma más estricta. El término condicionamiento operante se refiere un poco a un proceso en el cual la frecuencia con que está ocurriendo una conducta se modifica o se altera debido a la consecuencia de esa conducta. Con el tiempo, el condicionamiento operante ha pasado a ser una verdadera aproximación a la psicología científica. Lo que en general caracteriza a esta aproximación es, por una parte, un determinismo en el comportamiento y por la otra, un análisis experimental de la conducta. Asimismo, se distingue por su interés en el estudio de la conducta operante e instrumental, sin descuidar el estudio de la conducta refleja. El condicionamiento operante se interesa en la relación existente entre la conducta de un organismo y el medio en el que la habita. El conocimiento que el condicionamiento operante obtiene a través de su investigación experimental se refiere a los efectos que se producen en la conducta cuando se modifican sistemáticamente en el medio ambiente. El condicionamiento operante pretende entender a la conducta mediante el conocimiento de los factores que modifican la conducta. Como una ciencia objetiva, se limita al estudio de aquellos elementos que pueden ser observados, medidos y producidos. Mi compañera, Rocío Arroyo. Buenas noches, mi nombre es Rocío Arroyo, mi matrícula es BE2765. Voy a hablar sobre estímulo y respuesta. Estímulo y respuesta. En el condicionamiento operante, la conducta se considera dividida en unidades llamadas respuesta. Al medio ambiente se le concibe dividido en unidades llamadas estímulos. Por ejemplo, la respuesta o unidades de conducta no tienen que ser contestaciones al medio ambiente. En efecto, más adelante veremos que uno de los conceptos fundamentales del condicionamiento operante es que la mayor parte de la conducta no es algo que por fuerza produzca el medio. No es, perdón, que no había prendido la cámara. En efecto, más adelante veremos que uno de los conceptos fundamentales del condicionamiento operante es que la mayor parte de la conducta no es algo que por fuerza produzca al medio en un organismo, ni tampoco los estímulos necesariamente incitan al organismo a la acción. Y aparte, las respuestas que integran a la conducta se agrupan en dos clases. Una recibe el nombre de operante o instrumental, la otra clase se llama refleja o respondiente. En el condicionamiento operante, tipo de respuesta se le llama operante y respondiente. Al medio se le divide en varias clases de estímulos. Una de ellas, los estímulos evocadores, está compuesto de eventos ambientales que regularmente van antes de la respuesta. Estímulo relativamente fija y estereotipadas, llamadas respondientes a las que nos referimos anteriormente. Los reforzadores o reforzados. Está compuesto de eventos ambientales que van después de la respuesta. Los estímulos reforzados incrementan la frecuencia de la respuesta, incrementan la probabilidad de que esta respuesta ocurra en conducta futura del organismo. Hay otra clase de eventos compuestos de estímulos neutrales. Esta clase incluye aquellos estímulos que en cualquier ocasión no producen ningún cambio en la conducta, ya sea que vayan antes de la respuesta, la acompañen o vayan después de ella. Hasta aquí mi participación. La compañera Ana continúa. Mi nombre es Ana Sánchez, número de matrícula 917325 y me toca la parte del condicionamiento respondiente.
Las conductas respondientes de un organismo varían muy poco o nada a lo largo de la vida del organismo. La reflexión evocada por una espina que se clava en la pata de un perro adulto es esencialmente la misma flexión evocada en un perro joven por el mismo estilo que sí sucede durante la vida de un organismo nuevo que previamente son inefectivos. Adquirirán el poder de buscarse respondientes en un organismo, el proceso mediante el cual es un estímulo nuevo adquiere el poder de evocar un respondiente, se llama condicionamiento respondiente. El ejemplo tradicional de este proceso es el condicionamiento de la respuesta de salivación. En la terminología del condicionamiento operante, las operantes son emitidas por el organismo. Ocurre sin ningún estímulo evocador específico. La causa inicial de la conducta operante está dentro del mismo organismo. Estímulos reforzantes y conducta operante. La compañera que continúa. Continúo yo. Mi nombre es Angelina. Voy a hablarles sobre el concepto básico de la conducta. La conducta se refiere a cualquier acción o comportamiento observable de un organismo, ya sea humano o animal. Lleva a cabo algunos de los conceptos básicos relacionados con la conducta son los siguientes: estímulo, respuesta, reforzamiento, castigo o condicionamiento. Aprendizaje. La conducta se refiere a todas las acciones que una persona realiza en respuesta a los estímulos de retorno. Esas acciones pueden ser tanto físicas como mentales y pueden ser observables o no observables. La explicación de la conducta puede ser abordada desde diferentes perspectivas, tales como la biología, la psicología, la sociología, entre otras. Cada perspectiva tiene una forma distinta de entender y explicar la conducta. Mi otra compañera, Alessandra. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Santos. Le estaré hablando de, con la diapositiva ahí, el otro tema. Por favor, mueve la Le estaré diapositiva. hablando sobre, Ok, ahí mismo es, Alessandra. y le estaré hablando sobre los estímulos reforzantes y la conducta operante. Estímulo reforzante y conducta operante. La observación nos indica claramente que hay algunos operantes que ocurren más frecuente que otras y que la frecuencia con que ocurre una cierta operante puede ser cambiada. Puede ser cambiada. Observaciones más cercanas sugiere que la frecuencia de ocurrencia de un operante está influenciada en gran medida por las consecuencias que produce, mientras que la frecuencia de la conducta respondiente está denominada principalmente por la frecuencia del estímulo y evoca el evento ambiental que va antes que ella. Frecuencia de la conducta operante básicamente está determinada por el evento ambiental que va después de ella. La diapositiva continúa. Puede ser la aparición de una parte adicional del medio o bien la desaparición de una parte de ese medio. Si la aparición de un estímulo como consecuencia de una respuesta resulta en una mayor probabilidad de que la respuesta ocurra en el futuro. El estímulo recibe de estímulo reforzada ante positivo o reforzador positivo. Si la desaparición de un estímulo como consecuencia de una respuesta resulta ocurra en el futuro, con mayor probabilidad del estímulo es el nombre de estímulo adversivo negativo. Define el término de sus afectos sobre la frecuencia posterior de la respuesta que mediante lo procede. Por ejemplo, un día un perro abre con su pata delantera la puerta de su patio de juego. Si esta conducta ocurre con más frecuencia en el futuro, el acto de abrirse la puerta del patio se le denomina reforzador positivo. Involucra la eliminación de un estímulo aversivo.
La otra diapositiva. Estímulo discriminativo y control de estímulo. La mayoría de los operantes ocurre cuando alta frecuencia solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, rara vez una persona recitará el poema suave parte, a menos que tenga una audiencia que no escuche. El perro entra a la cocina en forma que King, excepto a la hora acostumbrada de su alimento. Rara vez que una persona apagará un radio que no dé señales de estar encendido. Estos son ejemplos de control de la conducta operante, ejercido por los estímulos discriminativos. En cada caso, la probabilidad de un operante solo en presencia de ciertos eventos ambientales lo estímulo discriminativo para poder a un operante bajo control de un estímulo discriminativo. Es necesario reforzar su ocurrencia en presencia del estímulo. Pasa a la próxima. Algunos estímulos, como el agua y la comida, tienen la propiedad de reforzar conducta que el organismo haya tenido experiencia previa. Con ello, primario condicionado. Otros estímulos adquieren la propiedad de reforzar la conducta a lo largo de la vida del organismo. Los reforzadores condicionados adquieren mediante un procedimiento parecido correspondiente. Cuando un estímulo novedoso se le presenta a un organismo repetidamente al mismo tiempo, inmediatamente antes que el otro estímulo que ya posee refuerza la conducta. Bueno, hasta aquí nuestra participación en nuestra diapositiva. Muchas gracias a mis compañeras, Rocío, Angelina, Ángela y las demás. Muy buenas noches. Vamos